Buenas tardes, aquí estamos otra vez en el programa en el que apoyamos al Diplomado de Medicina Tradicional Mexicana con el profesor Carlos Gómez. Es un diplomado que por primera vez se está realizando junto a Cali Mexico. Lo estamos haciendo en DF. Dentro del programa del diplomado, uno de los temas que vimos el módulo pasado fueron los códices. Toda la recopilación que pueda haber dentro de los códices de información sobre medicina tradicional. Estuvimos viendo algunos textos antiguos, libros como el libro de Hernández, de Historia Natural. Estuvimos viendo el libro de las plantas medicinales de Martínez, de Maximino Martínez también, que se escribió a principios de 1900. Estuvimos viendo todo el movimiento de la botica que generó el estudio espargírico, todo el movimiento en el cual se ve la planta como un microcosmos dentro de un macrocosmos. Estuvimos viendo la diferencia entre la herbolaria, que es el conocimiento y el uso simple de las plantas, la fitoterapia, que es el uso de las plantas para sanar, y la espargiria, que es el uso de las plantas teniendo en cuenta el cosmos, cómo están acomodados los astros, los diferentes horarios y como ritual. Y dentro de la parte de medicina tradicional, todo lo que nos dejó la cultura mexica, también la maya. Así que bueno, hoy el programa tenía de invitada a la abuela Tonalmit, que la estamos esperando, aún no pudimos empezar con ella, que es una gran especialista en el Códice de Borgia. El Códice de Borgia es un códice que no se sabe si es mexica, parece que es mixteco, y es uno de los códices que se lee de derecha hacia izquierda. En ese códice se pueden ver diferentes imágenes. Vamos a tratar de que nos pongan al aire algunas imágenes del Códice de Borgia. Hay distintas traducciones del Códice de Borgia. En la primera vemos la tapa, es una traducción en inglés. Vamos a ver que las primeras páginas del Códice de Borgia hablan específicamente del calendario. Si las pueden ir pasando, vamos a ver las distintas imágenes. La abuela Tonalmit, que es la que guía la danza de la luna del círculo Xochimestli, que funciona hace bastantes años, y es un círculo en el cual más de 500 mujeres se reúnen en Tepeji del Río, cerca de Tula, que es una zona arqueológica muy importante. En la luna llena de octubre, la abuela es la guía de todo ese gran círculo de mujeres, con un movimiento muy hermoso, y pues entonces es especialista en el Códice de Borgia y lo que refiere al calendario. Todo lo que el calendario nos trae como mensajes para nuestro crecimiento y nuestra evolución como humanidad. En las primeras páginas, la abuela, en una conferencia que dio, explicó cómo se relaciona también a la misma fecha del 21 de diciembre de 2012, en el cual los mayas hicieron una predicción de un cambio de ciclo. Así también sucedió en el calendario mexica o en el Tonalámatl. Luego, dentro del Códice de Borgia, vamos a ver también en la página número 11, creo que están por páginas, a ver si podemos encontrar, en la 11, vemos justamente la imagen que representa la danza de la luna. Vamos a ver ahí 12 mujeres alrededor de un círculo. Esas son las 12 filas que realizan la danza de la luna, con 12 abuelas que están siendo formadas por este círculo durante por lo menos 7 a 9 años para ser abuelas y tener el mando, el bastón de mando para guiar una fila. Y detrás de esa abuelita van muchas mujeres más danzando. En este ritual se reza durante 4 noches, cuando la luna sale. Se
se danza alrededor de un círculo que está en el centro donde hay tambores. Se puede ver en la imagen también que hay un círculo color rojo y ahí están los cantos, donde están las mujeres que van a cantar y a tocar los tambores para que las otras dancen y recen. Durante esos 4 días no se ingiere ningún alimento. Durante esos 4 días tampoco podemos tomar una ducha. Y al amanecer, cuando sale el sol, y al atardecer, cuando cae el sol, tomamos temazcal. Son 2 temazcales cada día, son 8 temazcales en total, y son 4 noches de danza y cantos. Es un trabajo devocional, es un trabajo que tiene que ver con la sanación de la humanidad, de la tierra, y a la vez también de las mujeres como clan, como tribu, para unificarnos, para apoyarnos, ayudarnos, porque es un ciclo que, como había explicado un poco cuando hizo su conferencia la abuela Tonalmit, estamos entrando en un nuevo sol, en un nuevo ciclo de la humanidad, en donde las mujeres tenemos que trabajar para que se revierta toda la parte masculina que está tal vez en un aspecto no tan armonioso gobernando las políticas en el mundo. Así que bueno, en el Códice de Borgia podemos ver la primera parte de calendario, después podemos ver un poco la parte de danza de la luna, algunos rituales. Si seguimos viendo algunas imágenes del Códice de Borgia, vamos a poder ver que aparecen también deidades. Vamos a ver algunas deidades. En los códices siempre se ve o se lee de manera iconográfica. Quiere decir que una imagen tiene un significado. Algunos rituales, vamos a seguir pasando. Aparte del Códice de Borgia, hay otros códices que han sido muy buenos para poder entender y reinterpretar los conocimientos que dejaron de medicina tradicional los antiguos habitantes de estas tierras. Uno de esos códices es el Códice de Dresden. También tenemos el Códice de París, el Códice de Madrid. Hubo un códice que es bastante cómico, lo que sucedió, que Juan Pablo II, en su tercera visita a México, le dio al presidente, que en ese momento era Echeverría, un librito que decía el libro de las plantas medicinales de los indios. Estaba traducido al náhuatl y al latín. Y ese librito había sido escrito por una escuelita que había sido fundada a mitad de 1500 en Tlatelolco, que era para criollos, y se lo enviaron al rey de España en ese momento. Ese librito pasó a manos de Stefano Borgia, de ahí pasó a la Biblioteca del Vaticano. Ese Códice de Borgia es este que vimos antes. Y otro librito, que es el librito de los indios y las plantas medicinales, ese lo devolvió Juan Pablo II al presidente de México, y ese códice hoy en día está en el Museo Nacional de Antropología. Hay muchos códices, no son los únicos los que nombré. También hay algunos que ni siquiera son códices, sino que son libros escritos por personas que fueron, luego de la conquista, narradores de todos los conocimientos. Hay un libro muy interesante que es del libro de Sahagún, que es el libro de las cosas de la Nueva España. En ese libro de las cosas de la Nueva España también se relata el uso de los temazcales como sanación, pero no son los temazcales que nosotros muchas veces conocemos como temazcales. Los temazcales tradicionales de México son los que justamente están hechos en barro y las piedritas están dentro, y los otros son inipis.
son con varitas, se le ponen cueros o lonas, en su caso, o mantas, y el fuego está afuera y las piedritas van entrando. Entonces el que es tradicional de aquí, de esta zona del centro de México, es el verdadero temazcal mexicano, que es de barro y las piedras están adentro. Entonces se ven imágenes, por ejemplo, de gobernantes que están usando el temazcal para dialogar y hacer un poco negocios y trueques. En algunos códices se ven ese tipo de imágenes. También se ven temazcales para sanar a las personas, en donde se echa agua viva, quiere decir agua que está corriendo a las piedritas. También aparece la medicina del tabaco, aparecen mujeres y hombres compartiendo tabaco en pipas, que eso también se está reutilizando ahora de nuevo en el ritual de la danza de la luna. En una parte de la danza, cada noche se da un tiempo a las mujeres para poder fumar el tabaco y elevar el rezo. Es una planta sagrada, el tabaco, que ha sido utilizada actualmente de manera comercial, pero en la mayoría de los pueblos nativos de América se utiliza para rezar. A través del humo que se quema y se eleva, los espíritus del cielo escuchan los rezos de la persona que los está dando. Y durante la danza de la luna podemos fumar, elevar nuestros rezos y también compartir nuestra pipa con nuestras hermanas mujeres y con nuestros hermanos hombres. Bien, entonces la medicina del tabaco también está registrada en los códices. Obviamente la medicina de las plantas está registrada en los códices. También tenemos medicinas como la imposición de manos, que vemos en algunos códices, como también se puede ver en cerámicas. Hay un museo muy interesante, el Anahuacalli, que es un museo construido por Diego Rivera. En él se puede ver una colección impresionante de cerámica. Dentro de esa colección de cerámica, en el museo, que se las recomiendo, podemos ver todos los procesos de sanación registrados de diferentes culturas que vivieron en estas tierras que hoy es el nombre México. Así que, bueno, por ahora vamos a ir a una pequeña tandita para ver si esperamos a la abuela Tonalmit, y que es más conocedora del Códice de Borgia y nos puede orientar un poco más. Gracias. Malinali, el Colegio de Medicina Tradicional de Cali, México y Vegetalis de Morelos te invitan a participar en el Diplomado de Medicina Tradicional, Etnomedicina y Herbolaria de México y del Perú, que se impartirá con expertos curanderos de Morelos en el Distrito Federal en fines de semana programados de julio a diciembre de este 2013. Iniciamos este sábado 27 de julio en la sede de Malinali, en el Instituto Crecer, ubicado en Las Flores 313, Colonia Las Águilas, coordinado por el biólogo Carlos Gómez, director de Vegetalis. Participan el Colegio de Salud Holística de Cali, México, Malinali, Vegetalis, Medicina Tradicional, Mayahuelcali de Morelos y el Instituto de Medicinas Tradicionales Aplicadas y Artesanías México, Perú. Participa en el Diplomado de Medicina Tradicional, Etnomedicina y Herbolaria de México y del Perú en la Ciudad de México. Informes en planeta2013.tv y al 6387-6635. Regístrate en línea, una de las mejores opciones en México para conocer y practicar la medicina tradicional. Invitan Cali, México, Grupo Cultural, Vegetalis y Holística México.
Malinali, el Colegio de Medicina Tradicional de Cali, México y Vegetalis de Morelos te invitan a participar en el Diplomado de Medicina Tradicional, Etnomedicina y Herbolaria de México y del Perú, que se impartirá con expertos curanderos de Morelos en el Distrito Federal en fines de semana programados de julio a diciembre de este 2013. Iniciamos este sábado 27 de julio en la sede de Malinali, en el Instituto Crecer, ubicado en Las Flores 313, Colonia Las Águilas, coordinado por el biólogo Carlos Gómez, director de Vegetalis. Participan el Colegio de Salud Holística de Cali, México, Malinali, Vegetalis, Medicina Tradicional, Mayahuelcali de Morelos y el Instituto de Medicinas Tradicionales Aplicadas y Artesanías México, Perú. Participa en el Diplomado de Medicina Tradicional, Etnomedicina y Herbolaria de México y del Perú en la Ciudad de México. Informes en planeta2013.tv y al 6387-6635. Regístrate en línea, una de las mejores opciones en México para conocer y practicar la medicina tradicional. Invitan Cali México, Grupo Cultural, Vegetalis y Holística México. Malinali, el Colegio de Medicina Tradicional de Cali, México y Vegetalis de Morelos te invitan a participar en el Diplomado de Medicina Tradicional, Etnomedicina y Herbolaria de México y del Perú, que se impartirá con expertos curanderos de Morelos en el Distrito Federal en fines de semana programados de julio a diciembre de este 2013. Iniciamos este sábado 27 de julio en la sede de Malinali, en el Instituto Crecer, ubicado en Las Flores 313, Colonia Las Águilas, coordinado por el biólogo Carlos Gómez, director de Vegetalis. Participan el Colegio de Salud Holística de Cali, México, Malinali, Vegetalis, Medicina Tradicional, Mayahuelcali de Morelos y el Instituto de Medicinas Tradicionales Aplicadas y Artesanías México, Perú. Participa en el Diplomado de Medicina Tradicional, Etnomedicina y Herbolaria de México y del Perú en la Ciudad de México. Informes en planeta2013.tv y al 6387-6635. Regístrate en línea, una de las mejores opciones en México para conocer y practicar la medicina tradicional. Invitan Cali México, Grupo Cultural, Vegetalis y Holística México. Buenas tardes, bueno, volviendo de la tanda, vamos a contarles un poco de todo lo que estuvimos estudiando hasta aquí en el Diplomado de Medicina Tradicional Mexicana. El primer módulo, que comenzó el 26-27 de julio, vimos la diferencia entre el Sistema Oficial de Salud, para tener una mirada crítica sobre el Sistema Oficial de Salud, y el Sistema Real de Salud. Dentro del Sistema Real de Salud se conjugan la mezcla entre la medicina oficial, la medicina tradicional, la naturopatía y todas las terapias como la acupuntura, el reiki, como también la medicina doméstica y casera, los famosos
tés o emplastos que van pasando de generación en generación. Tuvimos en el primer programa anterior que realicé de invitadas a las personas de la Caravana de Medicina Tradicional y Alternativa, a Mario Gómez y su compañera Connie, que están por las 16 delegaciones del DF cada fin de semana, invitando a todas las personas a ser atendidas, a aprovechar todas las terapias que hay de medicina tradicional y medicina alternativa. En explanadas, en plazas públicas, arman viernes, sábado y domingo sus presentaciones. Vamos a tratar de averiguar en dónde van a estar el próximo fin de semana. Y también, aparte de eso, dentro de esta caravana tienen un tianguis con productos bioregionales, con nopales, miel, mermeladas. Así que lo recomiendo mucho. En Facebook pueden entrar en Caravana de Medicina Tradicional y Alternativa. Es un proyecto muy hermoso que se autogestiona como respuesta a los huecos que hay en el sistema oficial de salud. Entonces, en el primer módulo trabajamos el sistema oficial y el real y pudimos conocer este hermoso proyecto. Luego, en el segundo módulo que tuvimos hace 2 semanas atrás, pudimos ver todo lo que era la medicina tradicional a través de escritos que han dejado. Estuvimos viendo como primer escrito, vimos, como les contaba, el Códice Badiano, ese famoso códice que después de muchísimos años, Juan Pablo II, en su tercera visita más o menos, habrá sido como principios de los 80, devuelve al presidente de México en la mano este libro que el nombre en latín era Libellus Indorum Medicinalis Herbis. Ese libro que le habían escrito al rey de España las personas de la escuelita de Tlatelolco para convencerlo de que no la cierre, la escuelita de indios de medicina tradicional, armó un librito, lo envió, ese librito quedó perdido hasta que de repente volvió a México el famoso Códice Badiano y hoy está en el Museo Nacional de Antropología. También vimos Historias de las Cosas de Nueva España, de Fray Bernardino Sahagún. Ahí es donde les contaba que aparece un poco el ritual del temazcal, las plantas medicinales, explica un poco los usos de las plantas medicinales. Está muy interesante. Están pintadas las plantitas en acuarelas. Muy lindo ese códice, que se toma como códice, pero no es un códice, en realidad es un libro. Después vimos Historia Natural de la Nueva España, escrito por Francisco Hernández. Es un libro, son unos cuantos tomos muy interesantes. En el primer tomo explica la relación entre los españoles y los nativos. En el segundo tomo específicamente las plantas. Está muy interesante porque está escrito en un castellano antiguo y hay algunas palabras en náhuatl. Son unos libros enormes. Y el tercer tomo está preciosísimo y habla de plantas y de minerales para sanar. Resulta que este señor, Francisco Hernández, fue enviado por el rey de España luego de leer el librito de los indios, el Códice Badiano, y era su gran médico para que investigue en México toda la medicina. Francisco Hernández se dedicó muchísimos años a ir por los pueblos a recopilar la información, volvió a España, hizo su tarea, pero al fin no fueron recibidos con mucha alegría todos esos conocimientos. Después sus discípulos juntaron todos sus apuntes y salieron estos 3 tomos bastante inconseguibles, enormes, como les digo, en un castellano bastante antiguo y en náhuatl, pero muy recomendable de tratar de buscar información sobre este libro. También hablamos en ese módulo que pasó de Maximino Martínez. Este señor Maximino Martínez hizo una recopilación y ese libro, decía nuestro maestro Carlos Gómez, fue como la Biblia de muchos hierberos en los mercados. Hasta para él durante muchos años sirvió mucho para poder ver las plantas de México.
Maximino Martínez perteneció a un movimiento que durante fines de 1800, principios de 1900, quiso revalorizar la medicina tradicional mexicana. Durante ese proceso empezaron los movimientos de los boticarios, los drogueros, la Unión de Drogueros Mexicanos, que hoy en día están representados, como se separaron, por las dos grandes corporaciones que manejan muchos productos para las personas que hacen herbolaria o fitoterapia, que son la Farmacia París y la Droguería Cosmopolita. Esos venían de la Unión de Drogueros Mexicanos, que se había desarmado. También hubo muchas organizaciones que se armaron a fines de 1800 que tenían que ver con la medicina tradicional. Luego hubo un tiempo como que quisieron acallar ese movimiento, y actualmente, a partir de los 90, las organizaciones de médicos tradicionales, de parteras, de herbolarios, empezaron a motivarse y a trabajar en red. Hace poco, del 8 al 10 de agosto, en San Luis Potosí, se hizo el 4º encuentro de parteras tradicionales de México. Salió muy, muy hermoso por lo que me enteré. Así que mis felicitaciones para el grupo organizador, que son unas buenas amigas. Y pues revalorizando todos esos conocimientos de distintas culturas de México. Bueno, dentro del segundo módulo vimos todo lo que fue el movimiento histórico de la medicina tradicional mexicana. Y la propuesta del maestro Carlos Gómez es que tratemos de hacer un mestizaje de medicina. ¿Qué quiere decir? Que trabajemos con los conocimientos fisiológicos, conocimientos químicos, conocimientos botánicos, médicos, alopáticos, oficiales, pero también que tratemos de recopilar a través de diferentes fuentes conocimientos de la medicina tradicional. Hay un lugar muy interesante en internet que se los recomiendo, que es la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional, que realizó la UNAM. Dentro de ese lugar digital pueden encontrar muchísima información sobre todas las culturas que hay en México. Es un gran trabajo de recopilación, tiene un atlas impresionante de plantas, y ahí participó Carlos Gómez, como también uno de mis otros maestros que quiero mucho de Valladolid, Javier Iroche López. Bueno, les puedo contar que dentro del Diplomado de Medicina Tradicional Mexicana, en el módulo 3, que es el 17 y 18 de agosto, el próximo fin de semana, va a venir don Lauro a visitarnos. Don Lauro es de Perú, don Lauro Inostroza, va a venir a hablarnos sobre la medicina andina. Nos va a contar un poco de etnomedicina andina, nos va a contar sobre la medicina tradicional del Perú, herbolaria y fitotecnia de los Andes, medicina chamánica, y también sobre las plantas sagradas de los Andes. Una de las plantas sagradas de los Andes es la coca, que ha sido utilizada lamentablemente para el mal de la humanidad, pero en los Andes es sagrada, es mamá coca. Hasta hay historias, leyendas y mitos sobre mamá coca. Y mamá coca sana problemas digestivos, ayuda a las personas a estar en alturas mayores a 2000 metros sobre el nivel del mar. Lo mejor que hay cuando uno está en los Andes es tomar un buen té de coca después de comer para poder digerir, y hasta se hacen ungüentos, sirve para todo. Es una planta muy sagrada, y uno de los rituales es tener 3 hojitas de coca, poner adentro un poco de bicarbonato, se dobla y se pone al costado de la boca y se hace el coyuyo. Y con eso uno va sacándole el jugo a las hojitas y puede ir teniendo un poco más de presión para estar en la altura. Mamá coca ayuda a todas las personas que viven en los Andes a poder vivir en esos climas tan extremos. Es un altiplano, es un desierto que hace mucho calor de día y mucho frío de noche y muy seco. Así que es revalorizar y comprender que hay plantas sagradas que lamentablemente la humanidad, como en el caso del tabaco también, han manipulado
pero tenemos que volver otra vez a la sustancia, a la raíz que todavía tienen estos pueblos como secretos misteriosos y nos vienen a compartir, como en este caso Don Lauro. Así que bueno, mi invitación queda dada. Esperamos que la abuela Tonalmite en algún momento venga a otro programa para poder aprovechar todos sus conocimientos sobre el Códice de Borgia. Y me despido de ustedes y espero verlos pronto en el próximo programa con algún invitado interesante. Hasta la próxima. Gracias.